Nos enseñaron a quedarnos quietos y disfrutar del silencio. Nos enseñaron a usar nuestro sentido del olfato, a mirar a donde aparentemente no había nada para ver y a escuchar con cuidado cuando todo parecía quieto. Eso lo dijo Luther Standing Bear, un indígena de la tribu Oglala Dakota. Esto es Ojos del Bosque. Una reflexión profunda sobre la relación humana con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que a mí me ha interesado muchísimo y a Juli también, que se llama la ecología acústica o la ecoacústica, y es básicamente la disciplina que estudia los sonidos de la naturaleza, de la vida en particular, y cómo las especies se relacionan entre sí mediante estos sonidos. También se le llama bioacústica o biofonía, y hoy tenemos dos invitados. A propósito, son nuestros primeros invitados en el podcast. Juli, ¿podrías presentar a nuestros invitados? Sí, bueno, muchas gracias primero, les agradezco mucho por haber aceptado la invitación de estar en el programa. Y pues los invitados son dos personas que yo conozco de la vida. José Antonio Santamaría, Alejandro Bernal. A José lo conozco particularmente hace 20 y pico de años. ¿Tanto? Sí, somos como miembros de nuestra propia familia. Las mamás de él son amigas de mi mamá, bueno. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, pues lo conozco hace mucho tiempo y conozco pues de primera mano el trabajo que él ha hecho. Él es músico y Alejandro también. El trabajo que han hecho pues desde la música con las diferentes bandas que ha tenido José Antonio, de Protop, de Danta, de Neuma, todas esas bandas. Y él realizó una maestría. ¿Cómo se llamó tu maestría, José? Arte digital. En arte digital, en la que él grabó unos ríos. Y pues siempre he sabido que ha tenido como una cercanía con ese tema de ver los sonidos, oír. Ver y oír los sonidos de la naturaleza. Entonces, Alejandro, José, bienvenidos al programa y muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. José, cuéntanos un poquito de ti en particular y después Alejo. Dale. Como dijo Juliana, yo pues digamos que me especialicé como en el campo del arte digital y por esa razón pues digamos que he desarrollado como productos, si se le puede llamar así, culturales alrededor de eso. A lo que se refería Juli es una obra que hice hace, no sé, ya como 4 o 5 años, que era basada en unas grabaciones de campo que hice de ríos en Antioquia. Uh-huh. Y simplemente era encontrar como la musicalidad en el sonido del río. Es como encontrar esa, que sí se podía, digamos, destilar sonidos consonantes a partir de un insumo que es el sonido del río. Súper bien. Y Alejo, tú, cuéntanos un poquitito de ti. Bueno, gracias por invitarnos a conversar de esto que nos gusta. Yo soy Alejandro Bernal, yo soy músico, pues así de manera clásica. Estudié desde chiquito, después estudié en la universidad, conservatorio, guitarra clásica, toda esa formación como militar, le digo yo. Y cuando terminé la universidad me empecé pues como a interesar por hacer música también como con herramientas digitales, con el computador, con otros aparatos, con grabaciones. Por ahí adelante conocí a José y se abrió como un campo muy grande como de la música experimental, de la improvisación libre. Y a partir como de esa búsqueda y de empezar a escuchar, ¿no es cierto? Y a escuchar como el mundo, pues empecé también a ver como una relación entre pues el sonido
del mundo con la música y a ver cómo pues, se pueden unir esas cosas, ¿cierto? Y así sea desde, no sé, el grupo Danta, pues que es un grupo de rock, es un trío de bajo, guitarra y batería, pero desde ahí, por ejemplo, nos interesa poner sonidos a dialogar con ese formato pues tradicional Ujú. que, que hagan que suenen como que recuerden pues como ciertos paisajes, ciertos ecosistemas. Bien, Y, y bueno, nada, la búsqueda sigue y ya hemos hecho muchas otras cosas y qué acá bien. tenemos un estudio que se llama Orsa. eh, y bueno, Muy entonces bien. hoy espero que hablemos de O todo sea eso. que básicamente el interés que nos tiene convocados aquí a todos es la ecoacústica o la bioacústica. También he oído el término biofonía, que es los sonidos de la vida. José, ¿por qué no nos explicas entonces ahora, antes de empezar el programa, sugerías que querías dar un pequeño contexto sobre cómo empezó este tema a ser interesado, o cómo los científicos en particular se interesaron en este tema? Sí, digamos que básicamente todos esos conceptos a los que te referís, Sí, lo que quería decir es que no surgieron de la nada. Todo surge a partir de esa pregunta que se hace Murray Schafer sobre qué es lo que escuchamos. ¿y eso hace cuánto fue, José? Los años 60, tengo Sí, él entendido. en los 60 empieza como con todo ese, él era músico, Sí, pero estaba muy interesado como en el entorno, en todo lo que nos rodea, entonces por esa razón él empezó a hacerse preguntas, pero todas esas preguntas tienen, digamos, un trasfondo filosófico muy fuerte y es lo que yo quería decirles, o sea, eso no vino de la nada, no le surgió a él porque sí, claro. sino porque él, digamos, en los 60 hacía parte como de todo un entorno científico, cultural y de pensamiento muy poderoso, que es como todo ese campo, aunque Juli no quería que lo dijera, No, pero no, es no, 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 la no. fenomenología del siglo XX, que definió Husserl como a principios de siglo y que dio como, que le dio fuerza como a todo este asunto de los sentidos. Entonces, cuando yo hablo de la fenomenología, es que Husserl en algún momento, él era muy amante de Descartes, él en algún ¿Un momento, filósofo, sí, Husserl? él en algún momento quería encontrar la verdad absoluta, algo que intentaron encontrar los griegos y que ya después los otros filósofos se dieron cuenta que no era posible. Sí. Este man como que intentó de alguna forma como recopilar otra vez todas las filosofías y llevarlas como en un mismo camino. El asunto es que eso era imposible, era completamente inviable, pero eh, logró definir unas cosas que llevaron como a que esa filosofía del siglo XX trascendiera y generara muchas nuevas preguntas de investigación. Entonces, ¿a qué me refiero yo con la fenomenología? Él habla de que cuando Descartes hablaba del pienso luego existo, él estaba definiendo una conciencia y estaba por muchos corrientes filosóficas se había pensado en que nosotros somos como la suma de un todo, como que toda la realidad o lo que pensamos ya está dado, son cosas muy obvias. Por ejemplo, el rojo. Aunque todos tenemos un concepto diferente de rojo, hay una unidad única de rojo. O sea, hay una definición de rojo, lo Sí, que nos enseñan en el kinder. sí, O sea, El rojo que se pasan todos los motociclistas en Medellín. sí, exacto, el exactamente. color del semáforo o la manzana. La A sangre, nosotros nos enseñan, la manzana es roja, siempre sí, nos enseñan como por comparación. comparación. La cosa es que dentro de la fenomenología, digamos que Husserl empieza a definir que nosotros somos productos de nuestras experiencias, nosotros somos producto de nuestras experiencias, o sea, de todo lo que percibimos a través de los sentidos. Eso es lo Ujú. que él llama fenómenos. Ya. Fenómeno es todo lo que nosotros, toda la realidad que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Y eso es muy importante porque
luego Simondon y Merleau-Ponty definieron y mostraron que hay tantas percepciones como seres hay en el mundo. Por supuesto. No hay una única percepción, no hay un único rojo, no hay un único azul. Entonces, cuando ya basado en esto, investigadores empezaron a hacerse la pregunta de cómo escuchan los animales o cómo ven los animales u otros seres, se dieron cuenta lo infinitamente pequeños que somos los seres humanos. Ok. O sea, que por ejemplo, solo en esto que nos compete hoy, que es el espectro auditivo, Sí. El espectro sonoro, perdón, y auditivo también, muchos animales se mueven en un espectro que nosotros no alcanzamos a percibir, A oír, claro. que no nos llega. Entonces, eso es, digamos que a mediados del siglo XX, un golpe de humildad muy bravo, porque borra todo ese concepto renacentista de que somos la obra perfecta de Dios, Sí. de que los seres humanos somos la obra perfecta de Dios, y en realidad no es así. O sea, hay infinidad de especies que escuchan en rangos auditivos, en espectros sonoros en los que nosotros no escuchamos, y ven con otros tonos que nosotros no percibimos, Así o en es. otros espectros de luz que nosotros no percibimos. Así es, En- exactamente. Entonces, digamos que basado en eso, y ahora sí ya entrando a lo que nos compete, Murray Schafer, viendo como todas esas aproximaciones que estaban teniendo desde la filosofía y desde el campo de la investigación, él se hizo una pregunta, digamos que fue la que definió todo este asunto, Ajá. y es si hay una palabra que define todo lo que vemos, en inglés es el landscape. Existe una palabra que defina todo lo que escuchamos. Ok. Entonces ahí fue cuando él acuñó ese término del soundscape, o el escape sonoro, el paisaje sonoro, como se ha definido en español. Y empezó a entender el entorno como lo que escuchamos. Y de ahí sale como digamos su obra más representativa, que es The Soundscape, o The Tuning of, o la afinación del mundo, Sí. en el que él define cómo la humanidad es lo que es gracias a lo que ha escuchado. Nosotros somos muy visuales desde que se cree, desde el Renacimiento, desde que empezamos a representar a Dios, pero antes de eso éramos supremamente dependientes del Auditivo. oído, Claro. porque es nuestro sentido de alerta por excelencia. Entonces él quiso hacer como un análisis de por qué habíamos pasado de esa primera etapa en la que lo auditivo era lo que predominaba A lo visual. a lo visual. Entonces, a raíz de eso, él empieza a definir muchos conceptos alrededor de la escucha y lo que escuchamos, y promueve una escucha atenta de todo lo que nos rodea. De hecho, el cumpleaños de Murray Schafer es el 18 de julio. 18 de julio. Y ese día se celebra el Día Mundial de la Es Escucha. en honor a él mismo. Sí. Ujú. Es muy extraño, o no muy extraño, tal vez es lo menos extraño, y es que precisamente este tema permeó a la ciencia, pero desde la música primero, porque tengo entendido que él era primero un compositor, Sí. un compositor y un músico canadiense. A propósito, murió hace muy poco, murió en 2021 a los 88 años, y él es muy conocido por un trabajo que se llama World Soundscape Project. Sí, de ahí viene el Día Mundial de la Escucha, pues, y es como llamar la atención al mundo entero a escuchar su entorno, a darse cuenta qué es lo que escuchamos, qué nos rodea, qué está sonando alrededor de nosotros. Cuando hacemos ese ejercicio, pues empiezan a aparecer preguntas, también respuestas, y pues ahí es donde llega la ciencia a decir, bueno, ¿y qué pasa si escuchamos? La Y si naturaleza. analizamos esto, y si pues creamos tecnologías para hacerlo, y ahí nace pues la ecoacústica y la bioacústica. Qué interesante. Entonces, yo tengo que confesar que mi interés sobre este tema es relativamente reciente, no tiene más de 5 o 6 años, tal vez 6.
Y se inició con un video que vi en YouTube sobre otro músico y compositor llamado Bernie Krause, que ustedes muy bien conocen. Yo vi un programa en un canal de YouTube que se llama The Great Big Story y él lo presentaron, el programa que él es, pues mejor dicho, el título del video, que es muy corto, era Así es como suena la extinción, y como ese es uno de los principales intereses míos en particular, vi cómo él estaba grabando desde hacía 30 años unos lugares en varios lugares, unos lugares en sitios distintos geográficos del mundo, y cómo tiene un compendio de cómo la naturaleza ha estado paulatinamente silenciándose. Entonces yo compartí esto con Juliana y desde eso decidimos hacer este programa. De hecho, voy a ponerles en este momento un fragmentico de una de las grabaciones de Bernie Krause para que ustedes escuchen la comparación que él hace de un paisaje antes de que entrara una industria maderera, antes y después, para que ustedes noten la diferencia en el sonido. Un año después. Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Que mira la importancia como de, pues, de los artistas con respecto a la ciencia. Y es que Bernie Krause tampoco llegó a esto pues como Solo. de la noche a la mañana. Claro. Él era músico electrónico súper exitoso, hacía música con sintetizadores y tenían un grupo y hacía música para películas súper famosas, Yo no sabía Hollywood. eso. Y haciendo un disco, un día le dijo a su compañero como, hey, necesito unos sonidos de la naturaleza para meter en este disco. Y pues coincidía con el surgir de las primeras grabadoras portátiles, porque es que antes para grabar un sonido se necesitaba un estudio, una máquina pesadota, Electricidad. súper complejo. Claro. Y bueno, empezaron a aparecer estas portátiles que no eran tan portátiles, eran unas neveras. Sí. Y se fue a grabar sonidos de la naturaleza y ahí empezó a decir, ah, no, esto es lo mío. Y pues le tocó todo el cambio tecnológico hasta hoy en día, pues que podemos grabar con un celular y con un montón de herramientas pues portátiles. Se obsesionó con esto y empezó a grabar el mundo, Sí. muchos paisajes alrededor de todo el mundo, y empezó a publicar incluso discos de solamente paisaje sonoro y a analizar y a escribir. Hay un libro muy bonito que se llama La Gran Orquesta Animal, Sí. donde define 3 términos que son muy importantes en la escucha del paisaje sonoro, que es la biofonía, Ajá. o sea, los sonidos pues producidos por todas las especies vivas, ¿cierto? La geofonía, que son los sonidos que produce el mundo, el planeta, Los volcanes, el viento. el viento, el mar. Y la antropofonía, que son los sonidos no que realizamos directamente los humanos, sino que son accionados por los humanos, las Carros, máquinas, los jets. carros y Sí. demás. Igual el lenguaje y la música hace parte Hace de la parte De la antropofonía. antropofonía, claro, por supuesto. Sin Que se embargo, puede llamar tecnofonía. Algo, ¿por qué Sí, no? porque también no la podríamos podríamos empezar definir, podríamos hacer una subcategoría de la antropofonía que fuera la La tecnofonía. No, es que hay un concepto que se llama la tecnosfera. Y la tecnosfera es todo lo que es desarrollado por el ser humano. Sí. Digamos que dentro de eso que mencionaste ahora, que es ¿cómo se llama? El World Listening Project. World Soundscape Project. Es World Soundscape Project de Murray Schafer. Se definió un concepto muy bonito, que es el que gira en torno, sobre el que gira todo esto, que es la ecología, ¿cómo se llama? Soundscape Ecology o Sound Ecology. Ya en Acoustic ecology. acústica, bueno, exacto, Acústica. la ecología acústica, y es en donde digamos, se mueve todo lo que acaba de definir Alejandro, o sea, la biofonía, la geofonía y la antropofonía. De hecho, Bernie Krause va un poco más allá y dice que la antropofonía, dice, gran parte de la antropofonía son sonidos muy agradables para nosotros, porque
nosotros como especie humana disfrutamos del lenguaje, de comunicar nuestras experiencias a través de él y disfrutamos de la música. Sin embargo, hay una gran parte de esa antropofonía que es consecuencia del mal que hemos creado o el mal que le hemos generado a este planeta, y es lo que él llama el ruido sonoro, que es como todos esos sonidos que no podemos evitar, o que sí podemos evitar, pero que ya la industrialización no deja que podamos evitar. En algún congreso, charla, no recuerdo, que presencié, alguien hablaba sobre que si apagáramos todas las máquinas del mundo, nos daríamos cuenta que toda nuestra conexión eléctrica sonaría tanto que sería insoportable. Pero como es un murmullo que está atenuado por toda esa otra antropofonía, por todos esos ruidos que generamos, ya no la percibimos. Claro. Pero que solo el tendido eléctrico es un ruido insoportable para todas las especies. Increíble, sí, eso es como la luz parásita que no nos deja ver las estrellas cuando estamos Exacto. en casi todas partes Es lo mismo. del mundo. Y también se ha demostrado con muchos estudios posteriores que eso que Bernie Krause definió como ruido sonoro, basura sonora, basura auditiva, de hecho la definió así, es la causa de muchas enfermedades, de Claro. depresión, Estrés. de estrés, de mucha sintomatología en todas las especies, porque es algo que está ahí, que siempre está ahí presente y que ya como nos acostumbramos o nacimos con ella, Sí. que ya no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está todo el tiempo percibiendo y todo el tiempo... Y eso le pasa a todos los animales. Yo recuerdo haber oído muy joven en la universidad todavía sobre el estrés que causaban los sonidos de los barcos, por ejemplo, a los animales marinos, particularmente las ballenas y otros cetáceos que se comunican y dependen de la comunicación auditiva mucho. Cómo estaban afectando y sigue afectando. Recuerdo que había unos científicos que estaban investigando algo y causaban explosiones en el mar auditivas, y esto después se encontraron que alteraba muchísimo el comportamiento de las ballenas. Más allá, pues esas son las que oímos nosotros, Sí. pero los sonares que usan para hacer exploraciones de petróleo, Claro. eso bota unas frecuencias Que ellos sí oyen. rarísimas que ellos sí oyen, y pues cambia totalmente el comportamiento pues ecosistémico y las dinámicas. O sea, es terrible el daño que se hace también, que el humano, y eso pues lo analiza la ecoacústica, ¿cierto? Claro, me imagino. Otro de esos casos que yo oí, eso pudo haber sido hace por ahí unos 10 o 15 años, es que las poblaciones de ranas, por ejemplo, ellas siguen disminuyendo por múltiples razones, unos hongos que las están atacando, etcétera, etcétera. Pero otra era que las ranas producen unos sonidos que confunden a los predadores, y que la aviación en particular interrumpía un jet o un avión pasando, interrumpía eso. Entonces los predadores específicos de las ranitas podían localizarlas, el lugar donde estaban, y eso estaba haciendo que las poblaciones disminuyeran terriblemente. Eso, o sea que ahora que en retrospectiva pienso, este tema me ha interesado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Claro. Sí, no, ese ejemplo es muy bonito, y es porque las ranas cantan en coro. Ajá. Entonces ellas se acompasan, y es su manera pues de supervivencia, porque si alguna se llega a equivocar, pues el murciélago que no ve pero oye, se da O el cuenta búho. cuál es la que está equivocada y Y va por ella. Y claro, cuando pasa el avión, las enloquece, se silencian y empieza otra vez el coro a intentar sincronizarse. Mientras se sincroniza, que se demora un ratico, Se las come. se las come, entonces baja la población de ranas. Esas cosas, esas cosas insospechadas de nuestra tecnología, de nuestra interrupción o de intrusión sobre el ecosistema, son increíbles. Entonces, ustedes tienen proyectos, ambos, hoy antes de que empezáramos, tienen proyectos particulares. Tú, por ejemplo, tienes, José, uno sobre los ríos, que podrías
ampliarnos un poquito qué fue esto, y sé que también estuviste haciendo, que expusiste estos soundscapes de ríos, de la colección de ríos que has estado haciendo en el Museo de Arte Moderno en Medellín. Sí, mira, básicamente a mí desde hace muchos años me interesa la grabación de campo, pero no es como, no era un interés para crear algo, sino un interés como cualquiera cuando va de viaje, toma una foto de un paisaje que le gusta o de un edificio, no sé, yo prefiero hacer una grabación de algo, Un paisaje sonoro. de un paisaje, pero digamos que siempre me ha traído mucho el sonido del agua, más que otras cosas, o sea, Sí. todos nos decantamos por algo y a mí me, como que hay algo en el sonido del agua que me llena de sosiego, me calma. Entonces he grabado ríos, he grabado lluvias, mares, o sea, todo lo que tenga que ver con corrientes de agua me gusta registrar. Cuando estaba haciendo mi trabajo, pues cuando estaba haciendo mis estudios en artes digitales, alguien me sugirió que por qué no hacía un producto o creaba algo a partir de esas grabaciones de ríos o esas grabaciones de agua que tenía. Y pues después de mucho como darle vueltas, como después de mucho trabajar en eso, decidí cantarlo por ríos de Antioquia y a 70 kilómetros a la redonda de Medellín, o sea, como mi entorno. Ese fue tu trabajo de maestría. Ese fue mi trabajo de maestría. Entonces, cuál es el trabajo? Yo quería alejarme un poco del paisaje sonoro tradicional. O sea, de hacer un registro. O sea, ¿yo qué iba a hacer con 35 ríos que tenía registrados en 70 kilómetros? ¿Qué iba a hacer con esos 35 ríos? Iba a exponer y a mostrar cómo Uno es por el uno. río Wey, cómo es Claro. el río Arma, cómo es el río no sé qué, el Cauca, en fin. Lo que quise hacer, o la pregunta detonante del trabajo era, ¿yo puedo hacer música a partir de estos sonidos de los Eso, ríos? porque eres músico. Exacto. Y como digamos que por concepto del agua, el sonido del agua es ruido blanco, es parecido a lo que es la luz blanca desde lo visual. Yo puedo descomponer ese ruido blanco y volverlo notas, o sea, como Sí. hacer un la a partir de ese ruido blanco, un sol, en fin, encontrar notas temperadas a partir de ese ruido blanco. Qué Entonces, interesante. lo que empecé a desarrollar en mi maestría fue procesos con herramientas como Pure Data o Ableton Live, en las que yo podía discriminar esas notas temperadas y así empezar a generar música a partir de ellas. Entonces, cuando yo presento la obra, que son seis piezas, cuando presento la obra, mucha la gente que lo escucha me dice, pero pues yo no escuché ríos, yo escuché música. Entonces ahí es donde yo les hago la aclaración y les digo, sí, escuchaste música, pero nada de esa música fue tocada con instrumentos, nada de esa música fue generada por instrumentos, sino que toda fue sintetizada a partir de los sonidos de ríos. Entonces, digamos que esa aproximación o ese trabajo me gustó tanto, fue un poquito desgastante al comienzo mientras encontraba herramientas que me permitían hacer eso, pero fueron las que me permitieron como ya consolidarme en ese campo y quedarme ahí. O sea, ya es una forma en la que yo compongo ya. O sea, con la banda, con Alejandro, componemos con instrumentos, pero digamos que yo como José Santamaría, la música que hago, ya casi que me gusta hacerla así, a partir de eso. Y sé que mucha de la música, que seguramente lo que nos va a mencionar Alejandro ya enseguida, de Alejandro, también está hecha a partir de sonidos captados de grabaciones de campo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de eso que está diciendo José Antonio y ya volvemos con Alejandro.
Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Bueno, entonces ahora ya pues José contó cuál había sido, cómo fue ese acercamiento que tuvo con este tema, pero entonces Alejo, vos que pues como músico, ¿cómo te interesaste? ¿Por qué llegaste? ¿Y cómo se ha desarrollado el trabajo tuyo alrededor del sonido de la vida? Pues mira, en una primera como acercamiento fue a partir de la escucha, muy parecido a lo que nos compartía José al inicio. Y es como que si la música tradicional, pues como tocada con instrumentos tradicionales y la composición clásica es maravillosa, pero pues se da uno cuenta que también hay un montón de sonidos alrededor que pues, son interesantes y no sé, me empecé a interesar mucho por el concepto de la música experimental y John Cage y él dice pues los sonidos me parecen importantes tal como son y no por lo que significan ni siquiera, sino porque pues el sonido de un camión puede ser insoportable, pero también puede ser usado de manera creativa. Y de esa forma empecé a experimentar, a hacer música de muchos tipos y pues últimamente pues he tenido como, no sé, la fortuna de trabajar con unas colecciones de sonidos, pues de sonidos de especies, de animales. En particular pues el primer ejercicio que hice fue con un amigo que es profesor en Cornell, en esta universidad pues que tiene ese banco gigante de aves, que tienen una app que se llama Merlin, que seguramente muchos han usado para identificar aves. Eh, y me propuso hacer una composición a partir del canto de las aves, pero también algo así como muy cerrado de aves endémicas colombianas, cerrar un poco el espectro para presentarlo como canción oficial y en un concierto en el primer congreso de ecoacústica y bioacústica de Colombia, que fue hace 2 años. Ese ejercicio pues resultó en una obra que se llama El Canto Vuela, que ahora podemos escuchar un fragmento, y eso pues ha detonado un montón de cosas también en la forma de hacer música. Hace poco pues también a través de él llegué a una colección de sonidos submarinos de otro ejercicio muy bonito que se llama el WOPAM, que es pues como una iniciativa de grabar los sonidos subacuáticos alrededor del planeta, pues tenerlos en una plataforma pues en internet y pues si alrededor de eso se generan conversaciones dentro de los científicos de qué es lo que estamos escuchando. Y también tuve la fortuna pues de recibir como esa librería y de hacer una canción con esto. Esos ejercicios pues, resultan, ahí lo que yo hago es como contrario a lo que decía José, que es como degradar el sonido, extraer, porque esos sonidos ya son música en Ya. sí. Entonces es simplemente encontrar la música de ese sonido. Ya tienen ritmo, tienen entonación, es como organizar esos sonidos en el tiempo, a ver qué música nos sugieren. Entonces esas composiciones parecen como música un poco más tradicional. Qué interesante. Oigamos un poquitico de eso. Pongamos ahí un fragmento antes del canto vuela y otro fragmento de Primero estaba el mar, que es la obra con sonidos subacuáticos.
Esto es Ojos del Bosque. Estamos en Spotify, Audible, YouTube y Apple Podcast. Súper bonito lo que acabamos de escuchar. Increíble, es como dices tú, ya eso es música y tú lo que haces es recombinarla, básicamente. Sí, es como organizar el Compones. sonido, sí, componer, ¿cierto? Como filtrar, como ponerlos ahí en un orden temporal. Muy bonito. Entonces, en estos días estaba embobado, como toda la humanidad últimamente, en Instagram y vi una app no, un aparatico, es un aparatico que le están conectando a las plantas. Y supuestamente de allí, la planta, por unos impulsos eléctricos, genera unos sonidos que me imagino que alguien haría programaría un algoritmo para que ciertos impulsos eléctricos hicieran algo. Y eso suena como música electrónica de ambiente. ¿Qué es esto? Pues mira, nosotros pues hemos hablado mucho de ese tema y pues es fascinante, pero esto es lo que se llama sonificación. Ya. Y es coger cualquier dato, ¿cierto? Pueden ser en este caso las señales eléctricas que envían, pues que tienen las plantas o que tenemos nosotros o que tiene un celular, enviarlo a un algoritmo que lo que hace es convertirlo en sonidos y pues el que crea el algoritmo decide cómo son esos sonidos. Normalmente pues utilizan escalas que no tienen, no sé, muchas disonancias, entonces suena como una música electrónica agradable. Sí. Y pues entonces se empieza a hablar, se llama plant sí, wave. se empieza a hablar como del sonido de las plantas. Y esa es una pregunta pues muy importante porque ahí nace un poco el proyecto nuevo en el que vamos a empezar a trabajar junto con otros científicos, en particular mi hermano que es biólogo y que estudia pues como los anillos de crecimiento de los árboles. Y pues con él llevo preguntándome hace rato, es como, bueno, ¿cómo suenan los árboles? ¿O qué escuchan los árboles? ¿Hay alguna literatura sobre esto? Hay un libro un poco esotérico y interesante que se llama La vida secreta de las plantas, pero es muy bonito porque nace a partir de ese experimento de un científico por allá en Nueva York que le puso el sensor de detector de mentiras a sus plantas y se empezó a dar cuenta de una actividad inusual y empezó a analizar esta actividad y tenía relación con la forma en que él se relacionaba con esa planta. Qué interesante. Entonces, como que esa pregunta está ahí y en este momento hay muchos, pues como artistas sonoros, también muchos científicos intentando descifrar cómo suenan las plantas, más allá de la sonificación. Y si se han llegado a descubrir como ciertos impulsos eléctricos que hay que amplificarlos de una manera pues gigante para que nosotros los podamos escuchar, que parece que sí hay como una comunicación acústica. No sería sorprendente de No, ninguna se manera. habla mucho de eso desde hace unos cuantos años. Se está hablando también mucho de ese lenguaje o esa forma que tienen las plantas de comunicarse a través de sus raíces y de cómo dentro de los bosques ellas se van transmitiendo información, pues entre árboles se van transmitiendo información a través de sus raíces. De los micelios, de los hongos con los que Entonces conviven. no es algo pues descabellado que nosotros... Entonces digamos, sí, como que la pregunta final en la que empieza este proyecto a surgir es como no preguntarnos por cómo suenan las plantas, porque todavía es un tema lejano, sino más bien cómo escuchan los árboles, ¿cierto? Es como una pregunta más poética
donde pues nos paramos en el árbol y pensamos qué escucha este árbol alrededor y cómo eso influye. Y entonces ahí empieza a ser importante también la ayuda pues, de la ecoacústica y de la grabación, del análisis de esta especie en este bosque comparado con esta especie en un potrero que acá, pues que deforestaron, y cómo escucha ese árbol y cómo cambian las relaciones pues ecosistémicas ahí. Y pues también para nosotros como artistas esas grabaciones pueden detonar en obras, ¿cierto? Y en hacer, pues no sé, todavía no sabemos. La pregunta está planteada, vamos a empezar a hacer experimentos, a poner micrófonos, a inventarnos también maneras de grabar, no sé, el subsuelo o el tronco del árbol o pues el aire alrededor del árbol. Qué interesante. Este proyecto que ustedes tienen es algo que, por el que están buscando financiación, ¿con quién? ¿Están involucrados biólogos? Cuéntenos un poquito No, pues sobre eso. mira, digamos que todo, pues eso como lo acaba de describir Alejandro, pues todo vuelve a digamos, ese contexto inicial que les di sobre la escucha, y es que si el ser humano es un cúmulo de experiencias y toda su realidad está basada en cuanto a sus experiencias, eh, eso mismo debe pasar con todas las otras especies animales y vegetales. Claro. Entonces, en este caso, pues estamos pensándonos el entorno del árbol, o sea, pensar eh, qué percibe el árbol a diario, cuál es su interacción con el entorno, y queremos entenderlo, queremos descubrirlo y ver si dos especies de árboles con cierta distancia comparten ese mismo entorno o son entornos absolutamente diferentes. Todo eso, todas esas, digamos, esas preguntas se hacen es como basados en nuestro interés, como por ese concepto inicial del paisaje sonoro. Y digamos que con base en eso fue que nosotros nos pensamos un espacio en el que queríamos poder desarrollar como en equipo, ya no como individuos, sino en equipo, proyectos en torno a eso. Y es el laboratorio ¿cómo se llama? Laboratorio de Experimentación Orsa. Sonora, ORSA. Y desde ahí es que estamos como pensándonos todo eso y desarrollando proyectos alrededor como de toda de Mm, todas esas preguntas que nos hacemos. Muy interesante, impresionante, o sea, estoy impresionado. Entonces, si nosotros, Julián y yo, pretendemos ser los ojos del bosque, ustedes podrían ser los oídos del bosque. Sí, es pues mi tesis, y no sé, me gustaría ahí como profundizar un poquito Sí. en la parte como de la ciencia que se ha avanzado, y es las técnicas que se utilizan hoy en día son impresionantes porque pues ya hay acceso a unas grabadorcitas, como que la más común en el mercado se llama como AudioMod, y son unas grabadoras que pues son del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, más chiquitas que un celular. eh, y se pueden programar, pueden estar incluso alimentadas por energía solar, pueden estar conectadas a una red de celular y están grabando constantemente ecosistemas, reservas, y lo que hacen es que pues no hay ser humano que pueda pasar su vida escuchando todo el día estas grabaciones porque son múltiples en un espacio muy grande. Entonces tienen ya entrenados pues, algoritmos, computadoras que leen esta información en tiempo real. Y por ejemplo, no sé, hay un proyecto bonito que se llama Rainforest Connection, que tiene instaladas grabadoras en muchos lugares del mundo, en reservas, sí, en lugares importantes, y que mandan alertas. Por ejemplo, un disparo Oh, lo coge de una del computador y te avisa en el celular y están cazando en tu reserva. qué interesante. O, pues no sé, monitoreo de biodiversidad. Es como en esta reserva ya
sabemos que hay tantas especies de aves o de mamíferos, porque con cámaras trampa, pues nos Sí, arriesgamos muy a que puntual. hay que esperar que pase Sí, el pajarito, en cambio acá el pajarito canta la grabadora lo escucha. súper Entonces interesante. también analizan con inteligencia artificial, así como funciona Shazam, ¿cierto? ¿Alguna vez han usado eso? Por supuesto. Para identificar las canciones, pues este identifica las especies. Y así, pues, ese es como uno de los usos más prácticos y más rápidos. Se están monitoreando. Pero pues se puede hacer, ese monitoreo también puede arrojar un montón de resultados como el que está haciendo David Rendón, que es uno de los colaboradores de este proyecto, que él es ingeniero de la Universidad de Antioquia, pero pues trabaja ahí en el laboratorio que hay de ecoacústica y está ahí terminando ya su doctorado, que creo que es esta semana que hace la defensa. El análisis de él es más de cómo los ecosistemas y los límites entre un ecosistema sano y un ecosistema Alterado. alterado, pues varían, ¿cierto? Como análisis un poco más complejos también. Es como muy enfocado hacia eso que hablabas ahora de Bernie Krause, cuando él se remite en sus trabajos a mostrar qué tan deteriorado está un ecosistema. Y es que nosotros cuando hacemos grabaciones de campo nos hemos visto enfrentados. La gente cree que porque hay un montón de árboles y hay un sendero que ellos puedan caminar, entonces no, es muy bonito, estamos protegiendo la naturaleza. Cuando vos te pones los audífonos y empiezas a grabar, te das cuenta que no hay nada. Claro, sí, Simplemente es un entorno que el mismo hombre diseñó para su propio beneficio, para su propio goce, porque solo lo habita él y lo habita en las horas que lo dejan caminar por esos senderos, pero en realidad cuando prendes las grabadoras y no hay humanos transitando, te das cuenta que no hay nada, no hay nada más. Y puedes ver todos los árboles del mundo, pero no hay nada. Y eso es escuchar, más bien, no escuchar eso es supremamente impactante. Es triste. por eso nos supuesto. pasó, por ejemplo, en un bosquecito en Santa Elena, que son pues unos bosques ahí como medio recuperándose con especies que no son nativas. Y el sonido de ese bosque comparado con otros bosques en los que hemos estado, no, o sea, es muy mínimo. No, no canta ese lugar. Sí, yo en estos días estaba en el Chocó y llevé unos microfonitos pequeñitos, qué sé yo, de $40 e intenté pues grabar unas cositas y en el Chocó todavía, obviamente, es una de las selvas más pristinas que hay en Colombia. Se oye lo que una persona normal llamaría ensordecedora el, el sonido de la selva. Sin embargo, estoy seguro que es apenas una fracción de lo que era hace 100 años. Yo no sé, pues los que estamos un poco más grandes, al menos yo recuerdo, ¿Grandes cuánto? O sea, a ver. pues que tenemos más de 40, pues. Ok. Recuerdo que cuando yo era muy niño, siempre a las 5 o 6 de la tarde los grillos empezaban ¿cómo se dice? ¿Cuál es la onomatopeya del grillo? Chirriar. Chirretear, Y supongamos que es grillear. chirriar. 5 o 6 de la tarde empezaba ese sonido ensordecedor de los grillos chirriando durante horas. Toda la noche. Incluso había veces en que uno estaba intentando quedarse dormido para poder madrugar el otro día a ir al colegio y el grillo no lo dejaba a uno dormir y era algo que uno les echaba agua y Sí, todo ya para Juli que... habló de eso en un episodio, de cómo los buscaban para matarlos. Ya eso no pasa. No pasa. Yo ya no escucho un solo grillo Pues claro, si los mataron a todos por bullosos. orgullosos. Y es que yo quería decir una cosa ahí de lo que ustedes estaban diciendo y es cuando yo encuentro bastante problemático ese término de servicios ecosistémicos, que yo lo odio. A mí cada que dicen servicios ecosistémicos a mí se me pudre una neurona. Porque es como, ay, sí, vamos a proteger la naturaleza para que nos den los servicios ecosistémicos, entre los cuales está la diversión y el picnic, y esparcimiento, poder y el ir a poder hacer hacer un un picnic y tener nosotros la tranquilidad de que estuvimos en el bosque haciendo un picnic. Pero
es que la naturaleza no está ahí para que nosotros podamos hacer un picnic. La naturaleza, primero que todo, no nos está dando servicios. Y no tiene senderos, que es Y no- algo que... Exactamente. Sí, muchas veces las instituciones se conforman con esas iniciativas tibias de protección de la naturaleza que no son reales, sino que simplemente terminan beneficiando al ser humano, que eso es un tema pues que se habla mucho en el desarrollo sostenible, que es un pajazo mental y que "Ay, vamos a darle servicios ecosistémicos, vamos a proteger la naturaleza para las generaciones futuras". No vamos a proteger la naturaleza porque la naturaleza por sí misma vale y debe conservarse como debería ser, no, sino para que las próximas generaciones, porque obviamente no podemos parar de tener muchachitos, puedan tener una naturaleza. Pues eso ya no va a pasar igual, pero sí, pues ahí me cuestiona mucho ese, pues obviamente desde el sonido y tal, pero me cuestiona mucho esa necesidad del ser humano de crear cosas o de proteger cosas nada más para que lo beneficie y no realmente porque las cosas tengan un valor. y de modificar. De hecho, ese bosque que menciona Alejandro en Santa Elena que grabamos, que no sonaba, ellos se dieron cuenta, no sé si desde lo visual también, mucho de eso que estaban esperando no estaba pasando. Entonces tienen un espacio, o como una pequeña parcela, como hacia el final del parque, donde sí están dejando que la naturaleza actúe como ellos, o sea, están dejando que se haga un bosque, en este momento era un bosque joven, sí o qué, y se estaba, pues eso es una maleza, pues lo que uno llama una Un maleza, matorral, el matorral, y ahí sí se empieza a notar como ciertas señales de vida. Y esa es de verdad lo que yo llamo la verdadera naturaleza, no el bosque de pino con No. sendero y cositas, calitas para que el anciano mayor no se caiga. Pero hay otra cosa, y es una cosa que se llama, pues, o que han denominado algunos la ecología del miedo. Y es como los animales modifican sus comportamientos, sus patrones y sus vueltas de miedo del ser humano. Entonces, seguimos pretendiendo que porque está el senderito con las escaleritas y hay un bosque ahí al lado que nosotros sembramos, entonces ya los animales van a llegar, pero la Va a realidad haber es un que jaguar. va a haber un jaguar, pero la realidad es que los animales le huyen al ser humano, y le huyen con toda razón, ¿cierto? Hace como 2 años hubo un estudio en el Parque Nacional Kruger, en el que ¿Dónde es eso, Juli? en África, Ya. en el que un señor que trabaja con el tema de sonido fue y grabó los animales, pues un video de los animales ahí en el parche del parque y los animales y su comportamiento. Y luego puso unas grabaciones de voces humanas y la reacción de los animales. A mí ese video me partió el alma. Yo decía, Dios mío, qué clase de demonios somos nosotros que los animales inmediatamente escuchan algo, la voz humana, todos modificaron las conductas. No era como que voy a investigar, quiero saber qué está pasando, qué es esto, qué sonido, ni siquiera los animales más feroces hicieron eso, sino simplemente una voz humana y los Huyeron. animales desaparecieron. Y Increíble. eso me parece a mí muy triste, porque pues ustedes tienen ese componente artístico que es tan bonito, pero la realidad es que el sonido humano es un sonido de mierda para la naturaleza Horrible. y que en la naturaleza se está viendo cómo la vida humana está menguando, ¿por qué no exterminando los sonidos de la vida? Es una cosa increíble. Y lo peor de todo es que un turista alemán paga para ir a ver un jaguar en el Amazonas y no lo ve porque, pues, ajá, el jaguar seguramente apenas oye la voz, sale O el corriendo motor. Y y encima en se alemán. quejan. Encima en alemán. Encima en alemán. Y se quejan porque no pueden ver los jaguares y piden en devolución de su dinero. Es una cosa increíble. No saben hacer silencio. Una cosa pues a la que uno se enfrenta cuando está haciendo estas grabaciones y este trabajo es que el ser humano no se No sabe se quedar nunca, callado nunca. nunca. O sea, hagan el ejercicio, por favor. Vayan a un bosque y guarden silencio por 15 minutos. O sea, Por 5, eso es hagan un reto, 5. eso es un reto.
Pero cuando estamos grabando, pues nosotros estamos con la grabadora así. Los que están o sea, nadie es capaz de es mejor cuando dicen, ay, vas a ir con un guía que yo no sé qué es, por favor, no. No, denos solos. No, porque no Porque saben, o sea, empiezan a mandar chatear. mensajes, o sea, no, es una cosa, una Y entonces empieza a sonar la interactividad. notificación del celular. Pi, 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 O cada peor, rato, los y que es uno tienen, grabando los ahí. que tienen el teclado que suena. Que suena. Ay, güey madre. Vea, otra cosa que yo iba a decir es que yo creo que lo hablamos alguna vez, José, es ese señor que es ciego, me parece que es paraguayo o uruguayo, que tiene el oído súper poderoso y el man identifica aves, pues va a un lugar y identifica las aves que haya de acuerdo al sonido. Y yo fui a una conferencia de él y recuerdo muy bien que decía algo similar a lo que está diciendo Alejandro, y él tiene el sentido de la audición muy desarrollado, o sea, muy desarrollado. Y él decía que siempre, así estuviera en el bosque más adentro, en la selva más adentro, siempre a lo lejos escuchaba alguna seña humana. Puede ser una motosierra, una lancha, un motor, lo que sea, pero siempre a lo lejos está el ruido humano. O sea, nosotros, como el plástico, el ruido está en todo el planeta. Siempre hay algo humano que está por ahí sonando, un avión, una ambulancia, un motor, la electricidad. Es como el sonido fantasma del planeta, el sonido humano. Es una cosa increíble. A propósito de eso, en estos días veía en The Great Big Story, el canal de YouTube donde conocí a Bernie Krause, otro señor científico que está buscando el lugar más silencioso del mundo y tiene escogido un lugar en Oregon, creo que es en una selva en Oregon, Yo donde, quiero ir allá. donde le pide a las aerolíneas, es un lugar que mide 3 centímetros por 3 centímetros y él tiene una piedrita ahí puesta. Y básicamente lo que está haciendo es implorando a las aerolíneas, que son las que realmente... Él busca pues un lugar muy remoto, pero los aviones están omnipresentes. Entonces él le pide a las aerolíneas que por favor desvíen sus rutas para que este lugar permanezca silencioso. Silencioso del ruido humano. Bueno, yo quiero hacer una invitación basada en lo último que dijo Alejandro, y es, digamos, como toda la vida de este señor que se llama Raymond Murray Schafer, y es que todo su trabajo nos ha invitado a escuchar, a guardar silencio, a quedarnos callados. El mundo está harto de escucharnos a nosotros. Entonces, quedémonos callados y escuchémoslos a ellos un momento. Es Sí. como lo único que... No solo está harto, sino que tiene miedo. La naturaleza tiene miedo de cómo hablamos nosotros, de lo que hacemos. Antes de cerrar, te oí decir, Alejo, que hay otro congreso de bioacústica acá en el ITM. Medellín. con el Sí, ITM. el segundo Congreso Colombiano va a ser acá en Medellín. En la universidad nuestra. Este año en noviembre. Ya está por ahí abierta la convocatoria para presentar papers y pósters y todas estas cosas. Qué interesante. ¿Y Y ustedes pues van a va a presentar? haber, sí, vamos a presentar este proyecto y seguramente también va a haber alguna programación artística, pues para que estén ahí atentos, pues es una oportunidad para escuchar proyectos y historias alrededor de todo esto que acabamos de compartir. ¿Dónde se puede encontrar más información? Ese congreso lo organiza el Instituto Humboldt y la Red Ecoacústica de Colombia. Pues en redes Hay una sociales red. pueden, en Sí, yo la redes pillé. sociales pueden encontrar esa información. Qué interesante. Podríamos dejar en los El ITM comentarios. por ahí está participando también, vi yo. Sí, Súper interesante. con Explora y otras cosas. Entonces, para agradecerles por la súper interesante conversación, estábamos con muchas ganas de oírlos a ustedes. Y este programa obviamente es posible gracias a José Antonio Santamaría y La Onda Corta.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el podcast, en este episodio. Alejandro, José Antonio, pues felicitaciones primero por el trabajo que están haciendo, tan bonito. Esperamos pues como podernos enterar por ahí de más proyectos que tengan y están siempre invitados acá a Ojos del Bosque. Aquí termina por hoy Ojos del Bosque y recuerde que la naturaleza nos está mirando.